Hola a todos mis sectarios y bienvenidos a Nauvlog. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Como hoy es año nuevo, pensé, qué interesante sería hablar sobre los tipos de calendarios, porque resulta que hay gente que no sabe que hay más calendarios aparte del calendario gregoriano. Muchos calendarios han existido que ya no se usan y también hay varios que aún están en uso. Hoy vamos a ver 5. Partiendo con el que usamos en casi todos lados, que es el gregoriano, que se convirtió en el estándar, que fue hecho en el año 1500 y tanto. Vos, confírmame el año. Fue hecho en el año 1582 por el Papa Gregorio XIII. Gracias. Y también es conocido, aparte de como calendario gregoriano, como la era común. Esto porque el calendario gregoriano, al ser hecho por un papa y tomar como base la supuesta fecha en que nació Cristo, después al estandarizarse en todo el mundo se empezó a llamar esto era común, ¿ya? Para no herir a gente de otras religiones o otros pensamientos en general. Así que el calendario de la era común y el calendario gregoriano son básicamente el mismo. El que usamos tiene 12 meses de aproximadamente 30 días cada uno. Bueno, cada 4 años hay un año bisiesto. Esto significa que a febrero, que normalmente tiene 28 días, se le suma un día 29. Y bueno, culmina el 31 de diciembre. Otro de los calendarios actualmente usados es el calendario hebreo, que lo vienen usando los judíos, y este parte con la creación del mundo según las creencias judías, según el Torah. La creación del mundo, según el calendario hebreo, fue el primer día del año 1. Esto equivale al día 7 de octubre del año 3760 antes de la era común. En el calendario judío estamos aproximadamente en el año 5700 y algo. ¿Vos confirme el año? 5779 y comenzó el 14 de septiembre del 2018. Gracias. Este calendario igual tiene 12 meses, y la diferencia que tiene con el calendario gregoriano es que cuando hay años bisiestos tiene 13 meses. Este calendario es oficial en Israel, aunque para cosas internacionales se sigue usando el gregoriano o el calendario de la era común, depende del punto de vista. Otro calendario vigente es el que usan los musulmanes. Bueno, en realidad el calendario islámico, que es un calendario lunar que, claro, trae algunas fechas de festividades religiosas musulmanes, como por ejemplo el Ramadán. Digo calendario islámico y no musulmán porque hay gente que habita en países islámicos que no necesariamente son musulmanes, pero al estar en esta tierra se adaptan a este calendario. Ya, actualmente vamos en el año 1400 y tanto. Confírmamelo vos. Vamos en el año 1440 y comenzó el 12 de septiembre de 2018. Como había dicho, es un calendario del tipo lunar. Bueno, lo mismo pasa con el calendario judío. No todas las personas que viven en Israel son necesariamente judíos. De hecho, en Jerusalén está lleno de personas que son de religión musulmana o son cristianos, pero también usan este calendario al estar en la misma región. Pero lo mismo, insisto que para cosas internacionales se sigue usando el calendario gregoriano, y por lo mismo es que lo llamamos el de era común. Otro calendario vigente es el calendario chino, que hay memes porque el año nuevo lo celebran en febrero. Volvamos en el año 4700 y algo. Vamos en el año 4716 y comenzó el 16 de febrero de 2018.
Una fecha, o sea, un calendario muy diferente, aunque tiene la cosa en común de que igual es de 12 meses. Es una cosa como más o menos constante en los calendarios actuales. Es un calendario lunisolar. Y para finalizar, otro calendario vigente, también conocido, es el calendario hindú, que este es tanto solar como lunar, también tiene 12 meses y tiene entre 29 y 30 días. Ya, cada 3 años se agrega un mes extra. Al ser igual un calendario ligado a cierta cultura, en sus fechas trae las festividades de la religión hindú. Igual pasa en el gregoriano, o sea, hay varias fiestas, o por lo menos en Sudamérica, no sé si en todos lados harán lo mismo con el calendario gregoriano. Hay varias fiestas religiosas católicas sobre todo, ¿ya? Aunque igual hay algunas celebraciones laicas, o sea, por ejemplo está el Día del Trabajo, o hay celebraciones de otras iglesias igual cristianas. Bueno, estos son como los más comunes. Hay otros calendarios igual vigentes que tienen que ver con pueblos originarios. Por ejemplo, acá en Chile hay un calendario mapuche. Se sigue usando, aunque igual como pasa con los otros, para lo que son negocios o temas en general, se basan en el calendario gregoriano o calendario de la era común. Yo prefiero el término era común personalmente, que claro, al hablar del tipo de calendario igual uno lo nombra como gregoriano porque no todo el mundo maneja el concepto de era común. De hecho, es más conocido por ejemplo, por agnósticos, por ateos o por personas que viven en países en los que no se usa este calendario, como en Israel. Se te va a caer el audífono que usas de retorno. Ellos lo llaman el calendario de la era común, por ejemplo. Bueno, y recuerden que siempre más datos de lo que hablo en los videos lo encuentran en el blog, porque el blog es más antiguo, entonces los videos pasan a ser como complementarios, aunque no sé si después recibo más visitas en los videos va a ser al revés, el blog puede que pase a ser algo complementario. En el blog siempre están todas las referencias, acá no las puedo poner por temas de derechos de autor, porque no pertenezco a ninguna net, porque nadie me va a pagar los derechos. Así que acá como que hablo, pongo muy pocas fotos a veces, que pongo son Creative Commons. Pero en el blog están todas las referencias si es que quieren profundizar un poco más. Tienen que pinchar en los links y eso es todo. Hay más artículos, el blog ya lleva 4 años. El canal de YouTube recién vamos en los 2 meses. Pero en el blog ya lleva harto tiempo, así que tienen de todo, está todo ordenado por categorías. Si conocen otros tipos de calendarios, si es que en su país no usan el gregoriano, por ejemplo, o en su comunidad, si es que pertenecen a una comunidad indígena, lo pueden comentar. Así todos aprendemos, y si es que hay muchos tipos de calendarios que son muy diferentes, puedo hacer una segunda parte con calendarios no tan comunes. Así que eso, si lo están viendo en el futuro, hoy es 31 de diciembre del 2018, así que quise subir el video de los tipos de calendarios para hacer una especie de Grinch de año nuevo y decir, hey, existen más calendarios aparte de este, porque hay gente que de verdad no lo sabe. También me he encontrado en comentarios como que no manejan lo que es antes de Cristo o antes de la era común, depende del punto de vista, en el gregoriano, y creen que el mundo tiene 2018 años. Al principio igual pensé que era sarcasmo, pero me di cuenta que no, hay gente que de verdad cree eso. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, así que chao.